Hoy vamos a iniciar una serie sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Cuál es la enseñanza que tienen para nosotros hoy estas iglesias? ¿Qué nos dice el Señor a través de ellas? Y durante 7 domingos, 7 sermones, vamos a estar predicando sobre las iglesias del Apocalipsis. Entonces, solo vamos a interrumpir el próximo domingo porque vamos a estar de aniversario. Y ya seguramente el pastor que va a estar predicando el domingo trae otro tema. Pero vamos a hablar de las 7 iglesias del Apocalipsis. Allí dice cuáles son. Está de Éfeso a la Odisea. Estaban ubicadas en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y están allí Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esa era la ubicación de las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces, no son solamente páginas para estudiar de la historia. Es Dios, es el diagnóstico de Cristo Jesús a su iglesia en ese momento y la relevancia que esas iglesias tienen para nosotros, que ese mensaje tienen para nosotros y para la iglesia de Cristo en este tiempo. El Señor todavía se sigue moviendo en su iglesia. ¿Cuántos lo creen? Y Él sigue moviéndose y mirando y observando y hablando y exhortando, así como exhortó, animó y le habló a estas 7 iglesias del Apocalipsis. Estas iglesias fueron comunidades reales en Asia Menor en el siglo I, del comienzo de la iglesia. Y el Espíritu habla a estas iglesias un mensaje bien particular. Y a lo largo de esta serie vamos a ver las iglesias que habían, alguna iglesia, una que había perdido el primer amor, otras que sufrían persecución, algunas que toleraban el error, otras que parecían vivas pero estaban muertas espiritualmente, una pequeña iglesia fiel, una iglesia tibia, entre otros detalles más que vamos a ver y los que van a estar predicando junto conmigo, estas 7 iglesias, nos van a estar enseñando un poco más. En cada mensaje descubriremos el mensaje fundamental de la palabra de Dios, porque Cristo no ha dejado de caminar en medio de su iglesia y de moverse en medio de su iglesia en todos los tiempos. Él es un vigilante activo, sigue hablando, sigue corrigiendo, sigue exhortando a su iglesia, sigue disciplinando a su iglesia a lo largo de todos los tiempos, porque es su iglesia. Somos su novia. Amén. Entonces, por eso esta serie que vamos a predicar pretende que estudiemos estas iglesias antiguas, pero también examinemos cómo estamos nosotros, cómo está nuestra iglesia y cómo está nuestro corazón delante de Dios. Entonces, la pregunta que surge no es cuáles eran los detalles que tenían estas iglesias y los errores o las virtudes que tenían estas 7 iglesias. Más bien, la pregunta que debiéramos hacernos es ¿cómo está nuestra iglesia? ¿Y cómo está nuestro corazón si Dios también deseara enviar una carta al pastor Israel, a la iglesia Rocafuerte, a cualquier de ustedes que está aquí en esta mañana? Entonces, vamos a empezar con la primera iglesia y les invito a buscar en Apocalipsis capítulo 2, verso 1 en adelante. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 en adelante.
Dice así la santa y bendita palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Muchos teólogos afirman que estas cartas de Cristo Jesús a las 7 iglesias están hablando de una realidad que también se da hoy. Es la radiografía también de la iglesia de Cristo hoy, porque Cristo evalúa a la iglesia conforme a la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Cristo no evalúa a la iglesia quizás como el mundo lo evalúa, por lo que se puede ver, por la cantidad, por el edificio, por muchas cosas que de pronto que la gente allá afuera puede ver, sino que Cristo mira el corazón, Cristo mira la santidad y según eso la evalúa, no según lo que el mundo puede ver a simple vista. Cada una de estos mensajes es un llamado de Dios para estar alerta. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje no solamente pertenece al pasado, sino que pertenece a todos los creyentes de todas las épocas. A la iglesia Rocafuerte hoy, perteneció a la iglesia de Éfeso hace más de 2000 años, pero también perteneció a la iglesia o pertenece a la iglesia de Cristo hoy, 2026. Entonces, la iglesia de Éfeso es la iglesia del primer amor. Éfeso era una ciudad conocida, famosa por su riqueza, por su opulencia, sabiduría y demás cosas, pero también famosa por su perversión, idolatría. Era el lugar de la adoración de la diosa Diana. El apóstol Pablo ya lo había dicho allá cuando le escribe a Timoteo. En medio de esa situación se dice que el templo de la diosa Diana tenía más de 200 columnas. Pero Timoteo, Dios le viene a decir a través de Pablo a Timoteo: usted debe predicar la palabra de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. La columna central y principal de la iglesia es la predicación fiel de la palabra de Dios. Diciendo, ese templo puede tener más de 200 columnas, pero a la iglesia la sostiene la columna de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, en medio de esa sociedad, de ese pueblo, de esa ciudad promiscua que adoraba muchos dioses, llena de desventajas religiosas para el evangelio, nace esta iglesia. El nombre de Éfeso significa deseada. En pocas palabras, era la iglesia a la que todos querían pertenecer, por así decirlo. Una iglesia que demostró un profundo amor al principio, un celo por la obra de Dios y una férrea oposición hacia los falsos maestros, los que se decían ser apóstoles. Pero ¿qué características
buenas tenía esta iglesia. Ahí lo leímos en los primeros versículos. Lo primero que Dios dice es que yo conozco tus obras. Qué maravilloso es que Dios conoce nuestras obras. ¿Cuántos lo creen? Pero también debiera asustarnos, no sé si atemorizarnos, no sé, alertarnos. Que Cristo conozca nuestras obras, nuestro corazón, y dice la palabra, aún las intenciones de nuestro corazón. Dios le está diciendo a esta iglesia, yo conozco tus obras, yo conozco todo de ti. Y eso es maravilloso, que Dios nos conozca, pero también debiera ayudarnos a caminar con temor reverente, de que Dios conoce todo lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que digo, lo que hago a diario, y eso debiera ayudarnos a caminar derechito. Amén. Lo segundo es que Él conocía el arduo trabajo de esta iglesia. Yo conozco tu arduo trabajo. ¿Cuántos aquí trabajan para el Señor? Todos, ¿cierto? El Señor no se queda con nada, hermanos. Él conoce todo lo que usted hace. Y eso nunca se va a quedar sin recompensa. Dice que también conoce la paciencia de esta iglesia, y para seguir al Señor, para seguir a Cristo, se necesita mucha paciencia en medio de este mundo. Otra cosa es que no puede soportar a los malos. Era una iglesia que no soportaba a los malos. Otra característica dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia celosa de la doctrina. El que venía y con otros inventos lo rechazaban y lo exponían. Y le decían, usted es un hereje, usted está trastornando el evangelio de Cristo, aquí usted no puede pertenecer, usted aquí no puede predicar, porque usted está predicando otro evangelio diferente. Aquí no venga con esas enseñanzas equivocadas. Eso hacía la iglesia de Éfeso. Dice que había sufrido y había tenido paciencia. Segunda vez nombra la palabra paciencia. Dice que había trabajado arduamente por amor de su nombre, por amor de mi nombre, dice el Señor, y no había desmayado. Habían aumentado sus fuerzas por amor del nombre del Señor, trabajado con entereza, con talante, con todas las fuerzas. ¡Qué maravilla de iglesia! ¿Cuántos lo creen? Una iglesia celosa de la doctrina, trabajadora, incansable, pero también tiene otra cualidad más adelante en el verso 6 que Dios también la anexa allí. Y dice, aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Dios dice, yo aborrezco eso que tú también aborreces. Qué maravilloso, ¿cierto? ¿Y quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran una doctrina hereje en ese entonces, un grupo hereje que lo que estaban tratando de enseñar era que ellos seguían la idolatría, pues se podía comer lo sacrificado a los dioses, lo dedicado a los dioses, y seguir a otros dioses ajenos, y eso no iba a comprometer la santidad, ni mucho menos. Ellos eran inmorales sexualmente, promovían y justificaban la inmoralidad sexual, entre muchas prácticas más. Distorsionaban la gracia, convertían la libertad a la que Cristo nos había llamado, les había llamado como excusa para pecar. Y Pablo ya lo había dicho, ¿persistiremos pecando? No debe ser así. Y Cristo le está diciendo, yo aborrezco eso. La idolatría, la inmoralidad sexual, la distorsión de la gracia, que porque estamos en el tiempo de la gracia, podemos andar como sea, pecando y viviendo una vida o un evangelio liviano. Y Dios dice que Él aborrece la doctrina
las obras de los nicolaitas, y ellos habían aborrecido eso también. Ellos promovían un cristianismo sin santidad y justificaban sus prácticas de idolatría y de inmoralidad, diciendo que eso estaba bien, y no es así, y Dios se los viene a recalcar que no es así. Hasta aquí esta iglesia es una maravilla. Dios mío, una iglesia celosa, una iglesia que cuida bien la doctrina, una iglesia que está atenta ante cualquier circunstancia. Pero hay una advertencia dolorosa pero necesaria en medio de este pasaje. Y es una frase que atraviesa el alma de esa iglesia y también sigue atravesando nuestros corazones hoy en día. Y es una advertencia más cortante que cualquier espada, como dice la palabra, que cualquier espada de doble filo. Y que fue escrita por el mismo Jesucristo para Éfeso y para nosotros hoy también directamente a nosotros. Y esa advertencia está en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo estamos con eso? Iglesia, hermano que estás aquí en esta mañana. Jesucristo no dijo que habían dejado las obras, ni sus reuniones, ni sus cultos, ni de congregarse. No dijo que habían dejado de servir, ni dijo que habían dejado de hacer cosas por Dios. Al contrario, Él sabe que habían trabajado incansablemente, se habían esforzado, tenían paciencia, no soportaban a los malos, pero faltaba lo más importante, el amor. El amor. Y esta es una enfermedad silenciosa que golpea a la iglesia de hoy en día. Y que nos mata espiritualmente muchas veces. Y no nos damos cuenta, hermanos. Hacemos todo para Dios, pero dejamos de estar con Dios. Servimos mucho, pero buscamos a Dios pocón. Y muchas veces pensamos que el servir a Dios o el pertenecer a un ministerio, eso es sinónimo de espiritualidad y de santidad o cualquier otra homologación a una comunión perfecta con Dios. Y no es así. No es así. Poco a poco vamos cayendo y ese fuego con el cual iniciamos en el Evangelio se va volviendo ceniza, y esa pasión con la cual buscábamos al Señor se va volviendo ruina o una rutina, y lo que era amor hacia el Señor, una relación real y personal con Cristo Jesús, se vuelve una religión vacía, monótona, sin ninguna clase de intimidad con Dios. ¿Qué significa dejar el primer amor? Y muchas veces las personas asocian el primer amor con los primeros días de convertidos, porque pensamos que en esos días cuando nos convertimos, iba a venir el Señor, entonces pasábamos metidos en la iglesia. El Señor viene pronto, arrepiéntete, y fuimos a los pies del Señor, entregamos nuestras vidas, porque el Señor viene pronto. Pero después nos dimos cuenta que el Señor todavía se puede demorar un poquito y nos relajamos un poco. Entonces las personas asocian que el primer amor son esos primeros días. No, el primer amor no son los primeros días o el primer mes o el primer año de convertido. El primer amor es la prioridad necesaria de nosotros como creyente. Esa pasión, el motivo por el cual yo creo y sigo el Evangelio de Cristo. Es el por qué hacemos todo lo que hacemos en la iglesia. Es la prioridad de nuestra vida, en nuestro peregrinaje de fe, estar en comunión todos los días con el Señor, buscar de su presencia, amarlo, anhelarlo, enamorarnos del Señor.
Como una vez escuché a alguien que dijo, una mujer dijo, yo estoy enamorada del Señor, y alguien le reprendió, ¿cómo así? Sí, claro, estoy enamorado del Señor. Esa debe ser la actitud de todos nosotros. Enamorarnos del Señor. El profeta Jeremías dijo, me sedujiste, Señor, me sedujiste. Estar todos los días anhelando la presencia de Dios, la búsqueda, la intimidad con el Señor. Cuando teníamos ese primer amor, todo lo hacíamos por amor, sin quejarnos. Nuestro orar era abundante, no era allí hablar por hablar, o una monotonía, o a la carrera. Abríamos nuestra Biblia y nos deleitábamos en los pasajes y en las páginas, en los versículos y capítulos, y nos estremecíamos al leer su palabra. No solamente cumplir una meta diaria de leer un devocional para cumplirle a Dios. No, no es así. No es una tarea, es un deleite. Es nuestra pasión. Cuando estábamos en ese primer amor, Él era nuestro todo. Nos conmovíamos en su presencia, una alabanza nos llenaba, nos conmovía. Buscar su presencia, ayunar, orar, vigilar, lo hacíamos por deleite, no por cumplir, o para que el pastor me vea, el líder me vea, el líder del ministerio sepa que estoy cumpliendo para que me tenga en cuenta para ministrar, y no es así. Y muchas veces se va perdiendo ese primer amor. Y ya no servimos por deseo, sino por obligación. Ya no tenemos pasión, sino que hay una rutina en nuestras vidas. Y quizás ahora servimos más, pero ya no sentimos lo mismo, el mismo deseo que había en nuestras vidas, cuando empezamos a servir con todas nuestras ganas. Y eso es dejar el primer amor. No es dejar de creer, hermanos. Es dejar de enamorarnos todos los días del Señor. No es dejar de servir, es dejar de anhelar la presencia del Señor como al principio. Porque una persona puede ser creyente y decir, no, yo no peco, yo no hago esto, pero quizás ha dejado su primer amor. Puede ser una persona que cuando escucha que están predicando algo errado se molesta y dice, eso no es así. Y viene a los cultos, pero quizás ha abandonado el primer amor, la búsqueda, la intimidad con el Señor. Pero dice, no, pero yo no peco, yo estoy bien. Pero hay intimidad real, personal con el Señor. Esa búsqueda, ese deseo, ese anhelo. Y Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso pasa hoy, tantas ocupaciones, tantos problemas, tanto ruido, tantas redes sociales, plataformas, han hecho que el primer amor hacia el Señor quede hacia un lado, se apague completamente. Y el primer amor no solamente se pierde en nuestra área de intimidad y de búsqueda con el Señor, sino que también se puede perder en otras áreas de nuestra vida. Ha perdido el primer amor aquel esposo que ya no se preocupa por sentir especial a su esposa, por darle lo mejor. Ese esposo que ya no valora a su esposa, que ya no la trata bonito y no la trata como vaso más frágil. Ha perdido el primer amor. Ha perdido el primer amor esa esposa que ya no respeta a su esposo, que ya no lo atiende, que ya no le cocina, que no se preocupa por reconocer su trabajo, por estar atento a sus cosas, a las cosas del esposo. Esposo y esposa que han dejado meter la monotonía al hogar, que quizás solo están juntos por los muchachos,
y están juntos pero no revueltos. Han abandonado el primer amor. Quizás por el qué dirán. Estamos aquí, pero para que la gente no diga nada. Ha perdido el primer amor aquel creyente o aquel líder que le da igual levantarse sin orar, sin leer la Biblia, que no se congrega por anhelo, sino por obligación, que ha dejado de servir a Dios para que Dios lo vea, sino que está sirviendo para que el hombre lo vea y el hombre le reconozca aquí terrenalmente. Y lo más importante es servir para Dios, porque sabemos que de Él viene la recompensa. No para los hombres, no al ojo, como dice Pablo. El creyente que no se preocupa por la iglesia, que quizás aún teniendo, no ofrenda ni diezma. Y hay creyentes que siguen al Señor, son celosos de la doctrina, que quizás no pecan, como le decía hace un rato, pero su vida cristiana es una rutina y no se han dado cuenta que el primer amor se ha ido. Como la canción que salió hace mucho tiempo, cuando el primer amor se va, ya no vale fingir, sino actuar. Lo primero está ¿qué? En el último lugar. Se ha perdido la sensibilidad, dice la canción. Y el buscar a Dios, ayunar, vigilar, orar, se ha vuelto una rutina, una carga, y ya no hay deleite en esas cosas. Ha perdido el primer amor el trabajador que rinde solamente cuando el supervisor está por ahí viendo. O el maestro, el tutor que prepara sus clases quizás, porque me toca. El empleado que todas las mañanas se levanta con fastidio para ir al trabajo, está perdiendo el primer amor. Y hace una semana atrás conocí el ejemplo el testimonio, un caso de un trabajador. Trabaja de lunes a viernes. Qué maravilla, ¿cierto? La mayoría trabajan de lunes a sábado, incluso domingo. De lunes a viernes. Gana más del mínimo. Tiene un cargo, es supervisor. Pero está trabajando como le da la gana. En estos días la mamá me comentaba, lo tienen sancionado 3 días porque descuidó sus responsabilidades. Y yo cuando preparaba el sermón me acordaba de él y decía, perdió el primer amor por ese empleo. Gana más del mínimo, trabaja de lunes a viernes. Hace 3 años se le robaron la moto, el patrón le mandó una moto a la empresa porque su supervisor no está aquí en Sucre, sino que está en otro departamento. Y él le pregunta, patrón, ¿y esa moto qué? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto le debo? Y le dice, no, eso es un regalo que le da la empresa. Qué maravilla, ¿cierto? Se le roban la moto y el patrón le regala una. Eso es una maravilla. Yo sé, ese trabajo hay que cuidarlo. Pero no anda portándose mal. Y lo sancionaron 3 días. Es supervisor y tiene una cantidad de beneficios en la empresa. Perdió el primer amor. ¿En qué área de tu vida, hermano, has perdido tu primer amor? Haz ese análisis allí. Pero Dios no deja, hasta aquí es terrible lo que está pasando con esta iglesia. Pero Dios no deja todo así, sin solución. Él va a intervenir esta iglesia y le pide que haga 3 cosas que quiero que te quedes con ellas en esta mañana. La solución para esta iglesia en 3 pasos importantes. Verso 5. Acuérdate pues de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Jesús no le dice esto a esta iglesia para condenarla, sino que se lo dice para restaurarla, para animarla a que salga adelante y que vuelva
al primer amor. Después de desnudar esta iglesia y de mostrarle sus fallas y decirle: yo conozco todo, a mí no se me esconde nadie, inmediatamente después de eso le da la receta en 3 pasos para que comience a levantarse. Y lo primero que le dice es: acuérdate. Acuérdate pues de dónde has caído. Recuerda cómo era al principio, hermano, cuando te entregaste al Señor. Recuerda lo que sentías, lo que valorabas de la presencia del Señor, lo que te hacía llorar, lo que te hacía saltar de alegría al buscar al Señor. Recuerda cuánto valía para ti la presencia del Señor, el congregarte. Y muchas veces se nos ha olvidado de dónde hemos caído y nos quedamos allí postrados en la monotonía, en la rutina, allí sirviendo de cualquier manera al Señor. Y el Señor diciéndonos: te has olvidado de mí. Trae a memoria lo que Cristo significa para ti o significaba para ti. Y acuérdate, es un llamado a examinarnos y reconocer nuestros errores delante del Señor, el cual todo lo sabe de nosotros, pero Él espera que nosotros conscientemente reconozcamos nuestra condición, cómo nos encontramos delante del Señor. Acuérdate, acuérdate, iglesia. Lo segundo es: arrepiéntete. Arrepiéntete. No es solo arrepentirse, no es solo pedir perdón y ya. El arrepentimiento es cambiar de actitud, cambiar de dirección. Es reconocer: Señor, me equivoqué, fallé, estoy sirviendo mal, estoy sirviendo de mala gana o de cualquier manera. Y tú demandas algo más excelente de parte mía, Señor. Dejé de amarte como lo merecías. Te relegué a un quinto, a un cuarto, a un segundo lugar, Señor. Tú mereces lo mejor, lo primero en mi vida. Y decido cambiar. Arrepentirse no es sentir remordimiento o sentir pesar. No es llorar solamente. Es cambiar de actitud. Cambiar de actitud. Tomar una decisión radical. Volver a Dios, a su presencia y su palabra. Una persona que no se acuerda y que no reconoce lo primero, el acordarse, no hace ese ejercicio de acordarse, no va a arrepentirse de sus errores, jamás. Lo primero es: acuérdate, reconoce, examina tu corazón, cómo estás caminando. Y lo tercero que Dios le dice a esta iglesia es: haz las primeras obras. No le dice: haz nuevas obras, sigue sirviendo así está bien, Dios conoce mi corazón. Y hay mucha gente que recita ese texto. En estos días estaba comprando en la tienda y estaba un muchachito borracho y él dice: Dios conoce mi corazón. Ahora de aquí voy a recibir la plata y dice: ahora de aquí voy a comprar vicio y voy a... En sus términos, que se iba a consumir ese dinero, y termina diciendo: Dios conoce mi corazón. Pero precisamente como el texto al principio, que Él conoce nuestras obras, debiera estremecernos el texto de que dice que Él conoce nuestro corazón. Y Él dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Él dice: no es hacer las obras, seguir actuando así, seguir caminando así, seguir sirviendo de cualquier manera. Vuelve a hacer lo que hacías al principio, con la misma pasión, con el mismo amor. Vuelve a orar como lo hacías antes, vuelve a leer su palabra con el deseo, con el anhelo de buscar, de escarbar, de alimentarte de esa palabra, de ese rollo. Vuelve a buscar la presencia de Dios en tu vida. Vuelve a amar al Señor como al principio. No solo sus bendiciones. No es solo buscar las bendiciones y la mano del Señor.
Y esas primeras obras nos las da Hechos capítulo 19. ¿Cómo había nacido esta iglesia? ¿Cuáles fueron esas primeras obras? Hechos capítulo 19 nos muestra cómo nació esta iglesia. Hechos 19. Y ahí nos muestra las primeras obras de esta iglesia. Verso 1 del capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después recorre las regiones y vino a Éfeso y halló a cierto discípulo y le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído acerca del Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron: en el nombre de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que venía después de él, esto es Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Iniciaron allí 12 hombres en ese momento. Y dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, diciendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, predicando la palabra, Espíritu Santo y la predicación de la palabra de Dios. Verso 18 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha cuenta 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ese fue el inicio de la iglesia. Esas fueron las primeras obras que Dios les está recordando a esta iglesia. Una iglesia que había nacido con el poder del Espíritu Santo, con la proclamación fiel de la palabra de Dios, con evidencias contundentes de corazones arrepentidos y con el ferviente deseo de seguir al Señor. Esa fue las primeras obras del inicio de la iglesia de Éfeso. Y eso es lo que Dios les está recordando. Dice el capítulo 19, verso 18 en adelante, que incluso los brujos, los magos, los hechiceros trajeron sus libros, y hecha cuenta dice que 50,000 piezas de plata. Tírele la pieza, eso da un poco millones en ese entonces. Un deseo ferviente por seguir al Señor. El Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas. Y hubo arrepentimiento genuino. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a esta iglesia. Vuelve a ese primer amor, cuando te arrepentías. Y muchas veces se nos olvida que todos los días debemos arrepentirnos. Pensamos que el arrepentimiento sucedió una sola vez para siempre y ya no tenemos necesidad de arrepentirnos todos los días por nuestro actuar, por nuestros pensamientos, por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Y se nos vuelve paisaje vivir una vida como sea delante de Dios. El llamado para nosotros hoy, iglesia, lo que debemos hacer, hoy Jesús nos está hablando a nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro primer amor? ¿Sigues enamorado del Señor? ¿Sigues buscando su rostro con anhelo, con deseo? ¿O solamente buscamos sus beneficios? ¿Lo amas a Él o solamente lo que Dios te da o puede darte? Dios no solamente quiere de nosotros nuestro trabajo, nuestros dones. Dios quiere nuestro corazón. Proverbios 23, 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. Hoy es el día para volver al primer amor, para volver al Señor, para arrepentirnos, para hacer esas primeras obras. Deuteronomio 10, verso 12 en adelante dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Simplemente que le temas, que andes en todos sus caminos
y que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Que le ames, iglesia. Mateo 22:36 dice, el gran mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El amor al Señor, amarle antes de cualquier otra cosa. Jeremías, el Señor le escribió a Jeremías y le dice, denuncia, grita este mensaje a Jerusalén. Dice Jeremías capítulo 2, el Señor me dio otro mensaje y me dijo, ve y anuncia con gritos este mensaje a Jerusalén y dile esto de parte del Señor. Recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías, aún a través de lugares desolados. Dice el verso 3, en esos días Israel estaba consagrado al Señor. Era como el primero de sus hijos, y todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables, y sobre ellos cayó la calamidad. Yo, el Señor, he hablado. Verso 4 dice, escuchen la palabra del Señor, pueblo de Jacob, toda la familia de Israel. Esto dice el Señor, ¿qué mal encontraron en mí sus antepasados? ¿Qué los llevó a alejarse de mi lado? Rindieron culto a los ídolos y ellos mismos, esos ídolos, se volvieron inútiles para ustedes. Está denunciando el Señor y hace allí una ilustración de Israel como la novia recién casada que está ansiosa por complacer a su amado. Pero después está diciendo, ustedes se olvidaron de mí. ¿Qué mal les he hecho yo a ustedes? Y ese reclamo de Dios para ese pueblo en ese momento. Y ese reclamo de Dios, ese allí, pero tengo contra ti, no solamente habla, sino que grita a esta iglesia y nos sigue gritando a nosotros, has dejado tu primer amor. Hoy es el día para volver a ese primer amor. Recuerda, acuérdate, arrepiéntete y haz las primeras obras. Como dice el texto, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Señor le dice a Rocafuerte hoy. ¿Cómo este texto me sacude a mí? Yo también lucho con este pasaje. Porque también puedo caer en la monotonía y en la rutina de como pastor solamente ir delante de Dios a orar por la iglesia. Y no solamente es orar por la iglesia, es orar por mí, por mi esposa, por mis hijos, por mi familia. Y puedo caer en ese error de leer su palabra solamente para que el Señor me dé un sermón para la iglesia cada domingo y no que el Señor me dé una palabra para que me edifique y me ayude a crecer a mí como pastor, como hijo de Dios, como oveja, como esposo y como padre. Y si no lo estoy haciendo, estoy dejando el primer amor. Y recordaba la palabra que Dios les dice, que dijo allá Marcos capítulo 3, verso 14, cuando llamó a los 12, y dice que los llamó para que estuvieran con Él y después para que hicieran la tarea, para enviarlos a predicar. El orden es estar con el Señor, el primer amor, buscar al Señor, la intimidad con el Señor y después hacer lo demás. Hace un tiempo estudiamos con el CDI un libro que debieran de leer todos. Un libro que se llama El carácter del obrero de Dios, de un mártir en China que se llamó Wat Ban Ni. Y él dice que muchas veces nos ocupamos en la obra del Señor y descuidamos en nuestras vidas al Señor de la obra.
Cometemos el error de ocuparnos solamente de la obra del Señor y descuidamos al Señor de la obra. Trabajamos mucho, hacemos mucho y hacemos de todo para el Señor, pero no vamos delante del Señor para que Él nos llene, para que Él nos sacie y para depender constantemente todos los días en la presencia del Señor. Hoy el Señor nos recuerda estas tres cosas. Acuérdate de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Yo no sé qué tienes que recordar, dónde fue que dejaste de sentir lo que sentías antes. ¿Cuándo fue el momento que dijiste, uno no deja el primer amor así de la noche a la mañana? No es que hoy me levanté y dice, oh, voy a dejar primer amor. No, eso es un paso a paso. Pero uno se da cuenta. Y uno dice, no estoy sirviendo como antes. No estoy orando como antes. Mi vida espiritual está en ruinas. Recordar eso. Arrepentirse, porque necesitamos arrepentirnos de vivir un cristianismo de cualquier manera. Y comenzar a servir y amar al Señor y hacer todo por el amor del Señor. Amén.